Este, es un flagelo que realmente padecemos en forma permanente en nuestro país, tergiversa todas las variables económicas y dentro de ellas encontramos todo lo que tiene que ver con procesos de naturaleza patrimonial, ¿no? Tiene una gran incidencia sobre las acciones por daños y perjuicios. Por ejemplo, tasa de interés, también actualización monetaria, cuantificación del daño, y bueno, lo que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con los límites de cobertura en contrato de seguro, ¿no? Que son cuantificables, ¿no? Este, Ahora la doctora va a continuar, va a desarrollar la exposición, después retomamos y la idea es abrir debate, preguntas abiertas para, bueno, todos podamos participar y poder intercambiar conceptos, ideas, etc. Los dejo con la doctora Abraham. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos al taller del día de la fecha. Bueno, espero que estén con ganas de aprovecharlo y pasemos un grato momento. Bueno, en línea con lo que venía hablando o explicando el doctor, ¿sí? En el taller de hoy vamos a trabajar sobre las herramientas que tenemos para evitar que las sentencias se tornen incobrables para los terceros damnificados por aplicación de límites de cobertura desactualizados, irrisorios e ilógicos. Cuando, como abogados de la parte actora, ¿sí? Representando a la parte damnificada del evento dañoso, entablamos una acción de daños y perjuicios, lo que vamos a buscar es que la condena sea extensiva en su totalidad a la compañía de seguros, como forma de asegurarnos la cobrabilidad de la sentencia llegado el momento de la ejecución, ¿sí? En la etapa de ejecución nos interesa tener un condenado fuerte, que generalmente es la compañía de seguros, para que ésta responda por las sumas indemnizatorias determinadas en el fallo firme que la condene. Ahora bien, ¿qué es lo que suele suceder cuando las compañías de seguros se presentan a contestar la citación en garantía, el emplazamiento? Probablemente reconozcan la existencia de la cobertura, ¿sí? Digan, sí, es verdad, yo amparaba los riesgos del vehículo involucrado en el accidente, pero invoquen algún límite de cobertura, alguna cláusula limitativa de la extensión de la responsabilidad. En este sentido, van a acompañar la prueba documental, entre la cual se va a encontrar la póliza de seguros, ¿sí? La póliza emitida, o sea, va a estar este contrato de seguros, y tal como venimos diciendo, van a invocar alguna limitación. Entonces, ¿alguna limitación para qué? Para evitar pagar por encima del tope cuantitativo, ¿no? Entonces, para limitar la responsabilidad en el pago de la condena. Entonces, en este momento, ¿no? En el que yo me reúno y que forma parte prácticamente del ejercicio profesional diario, ¿no? De los abogados litigantes, yo me reúno con la contestación de demanda, advierto el límite de cobertura que me están invocando, y ahí es donde yo tengo que analizar y ponerme a reflexionar sobre los argumentos que voy a introducir en la contestación para repeler este límite de cobertura y evitar que el mismo me termine perjudicando llegado a la etapa de ejecución en el cobro de la sentencia. Entonces, lo que nosotros, de nuestro humilde lugar, desde nuestra humilde posición, aconsejamos desde la mirada, ¿no? de abogados litigantes, ¿no? En representación de la víctima del accidente, es que se planteen todas las defensas desde el inicio, ¿sí? Ab initio. Desde un comienzo vamos a plantear todas las defensas. Y nosotros proponemos el ejercicio de plantear y pensar estas defensas. ¿De qué manera? Probablemente, si uno analiza, ¿no? El límite de cobertura en el momento inmediato de la contestación de la demanda, a uno le puede resultar que es un límite de cobertura suficiente, teniendo en cuenta las características del accidente, las condiciones particulares, la entidad de las lesiones,
uno puede decir, bueno, es una póliza emitida conforme seguro obligatorio de responsabilidad civil, monto mínimo. Bueno, aparentemente el monto resulta suficiente, pero lo que ustedes no tienen que perder de vista es la durabilidad de los pleitos. Que el pleito, o la sentencia en realidad, el pleito terminado, se va a terminar cobrando en 5, en 10 o en más cantidad de años, o sea, promedio duración de juicio. Entonces, yo debo analizar el límite de cobertura que me está invocando la compañía de seguros, no con el bolsillo del día de la fecha, no con el bolsillo de hoy, sino con el bolsillo en miras a el momento en que se va a producir la ejecución de la sentencia, el momento en el que se va a dictar la sentencia condenatoria, que probablemente transcurran varias cantidad de años. Hay un meme que yo siempre le doy como ejemplo a mis alumnos, y que bueno, con risas y también con lamentos, se actualiza todos los años cuando hay alguna disparada excesiva del dólar. Y por ejemplo, en una de las últimas corridas o disparadas del dólar, en el que, no sé, pasó de 2,83 creo a 3,15, no sé, era en un raíz de 4 o 5 horas el dólar, bueno, se había disparado. El meme este se va actualizando todos los años, cuando el contexto económico, la coyuntura más o menos lo va marcando, y un amigo le pregunta al otro, ¿a cuánto está el dólar? El amigo le responde, 3,15. ¿Pero cuánto tiempo estuve dormido? No, solo 2 horas. O sea, entonces, con ese miramiento es que uno tiene que plantarse ante el límite de cobertura, que en apariencia hoy puede resultar suficiente, pero que la problemática inflacionaria del país, que es una realidad para nosotros que no podemos desconocer, la desvalorización económica, la desvalorización monetaria que eso genera, la pérdida del poder adquisitivo, y que el valor del dólar inexorablemente es una variable económica para nosotros, todo eso termina repercutiendo directamente en el límite de cobertura. ¿Y qué termina ocurriendo? Que ese límite de cobertura, llegado el momento de la ejecución de la sentencia, está completamente desvirtuado, está completamente licuado, es prácticamente un monto inexistente que a veces hasta llega a equivaler a un no seguro. Entonces, ¿qué tenemos que plantear o plantear para evitar, digamos, esta situación disvaliosa de la aplicación de los límites de cobertura? En primer lugar, voy a decir una obviedad, pero no por eso menos importante, que es el desconocimiento de la totalidad de la prueba documental. La compañía de seguros, cuando contesta la citación en garantía, va a acompañar la prueba documental, entre la cual va a estar la póliza, ¿sí?, emitida, va a estar el contrato de seguros. Nosotros, por imperativo, vamos a desconocer la totalidad de la documental. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a lograr que se invierta la carga de la prueba, ¿sí? Vamos a lograr que se invierta la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque el que alega el límite de cobertura lo debe acreditar. La jurisprudencia viene diciendo que la aseguradora que intente hacer valer un límite de cobertura debe desplegar toda la actividad probatoria tendiente a acreditar, porque de lo contrario se tendrá como que no existió o no existe. Entonces, de esta manera, nosotros, de entrada, en el punto 1 de la contestación, vamos a desconocer la totalidad de la documental y automáticamente ya se invirtió la carga de la prueba. Ponemos en cabeza de la compañía de seguros la carga de producir la prueba, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. Ahora bien, a continuación vamos a plantear la nulidad, ¿sí? Entonces, recibimos la contestación de la citación en garantía. Evaluamos qué límite nos están invocando. Vamos a desconocer la documental. Punto 1. Punto 2, vamos a plantear nulidad. ¿Sí? Vamos a plantear la nulidad. ¿Y en base a qué vamos a plantear la nulidad? En base a los siguientes argumentos. Uno, por ejemplo, es que
los límites de cobertura desnaturalizan el instituto del seguro obligatorio, ¿sí? Bueno, los límites de cobertura vulneran lo que tuvo en miras el legislador al momento de implementar el Instituto Obligatorio de Responsabilidad Civil, ¿sí? Artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. ¿Sí? Acá es donde nosotros vamos a ver cómo se produce un cambio, ¿sí?, en el centro de protección del negocio jurídico. Hay un viraje. No solo se trata de la protección del patrimonio del asegurado, sino que vira hacia la protección del eventual tercero damnificado, para quien el contrato de seguros cumple una función de garantía. Entonces, tenemos una norma de orden público, una norma imperativa, como es el artículo 68 de la Ley de Tránsito que le venía mencionando, que entra en conflicto, ¿sí?, que entra en contradicción con una resolución administrativa que podría poner en jaque el instituto del seguro obligatorio. Entonces, primer argumento para plantear la nulidad, ¿sí? Segundo argumento para plantear la nulidad, vamos a pararnos a la altura del artículo 984 del Código Civil y Comercial vigente. A partir de acá el Código trata lo que son contratos de adhesión. Y como ustedes bien sabrán, el contrato de seguros es un típico contrato de adhesión. Es un contrato de adhesión por excelencia, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la capacidad negociacional de las partes, en realidad del asegurado, es prácticamente nula. Por más que pueda existir algunos matices de esto, cuando uno se presenta a la compañía de seguros a contratar una póliza, nada, las pólizas ya vienen dadas. La posibilidad del asegurado de negociar las condiciones, ¿no?, que se dicen generales y particulares de la póliza son prácticamente escasas. Entonces, acá el legislador nos da herramientas. ¿Por qué? Porque a la altura del 985 y subsiguientes, ¿no?, nos vamos a parar en el 984 y vamos a leer la normativa de corrido, 985 y siguientes nos dicen, ¿de qué manera tienen que estar redactadas las cláusulas? ¿Cómo se deben redactar las cláusulas en los contratos de adhesión? Que si las mismas son redactadas de manera abusiva, ¿sí?, se tendrán por no escritas. Acá el legislador es claro, es clara la voluntad del legislador. Y para sumarle una herramienta más, le da el contralor al juez, le da el imperio al juez de controlar estas cláusulas predispuestas, aun cuando hayan sido aprobadas previamente por autoridad administrativa, pudiendo declarar la nulidad. O sea, miren la función importante que tiene el juez en la interpretación de los contratos de seguro, en la interpretación de los contratos de adhesión. ¿Para qué? Para evitar que se vulneren los derechos de la parte más débil de esta relación jurídica, ¿sí?, de esto que nosotros decíamos del viraje del centro de protección del negocio jurídico. No se trata solo de las partes celebrantes del acto contractual, sino que se tiene en cuenta la protección del tercero damnificado. Esto es muy importante. A esto le vamos a sumar el principio de reparación plena, ¿sí?, de acuerdo a la terminología del nuevo código, van a encontrarlo como principio de reparación integral o plena, artículo 1740 del Código Civil, receptado también por nuestra Constitución Nacional, a través del artículo 19, o sea que es un principio que tiene raigambre constitucional. ¿Y qué nos dice este principio? Que toda persona que haya experimentado un daño corporal, un daño material, un daño extrapatrimonial, tiene derecho a la reparación de la totalidad de los daños. Totalidad de los daños, no deja ninguno afuera, no segrega, ¿sí?, no discrimina. ¿Por qué? Porque el principio de la reparación integral nos dice que se atiende la restitución del damnificado, o se intenta restituir al damnificado, a la situación anterior al evento dañoso, ¿sí?, ya sea en especie, o cuando esto no es posible, en dinero.
Y como si fuera esto poco, este principio tan importante de la reparación plena lo recepta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Santa Coloma, y acá lo vamos a sacar, y lo ratifica en el precedente Aquino. Entonces acá ya tenemos muchos más argumentos de peso para repeler estos límites de cobertura al invocar la nulidad. Otro argumento que les voy a sumar para fundar la nulidad del límite de cobertura es el artículo 109 de la Ley de Seguros. Mediante este artículo la aseguradora se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado por el riesgo asegurado, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo una compañía de seguros que me está oponiendo como escudo protector de su patrimonio un límite de cobertura en contra, digamos, ¿no? del pago de la sentencia, deja expuesto el patrimonio del asegurado a las eventuales acciones de los terceros damnificados, ahora devenidos en acreedores, por no poder cobrar la totalidad de la indemnización, de perseguir el cobro de la misma contra el patrimonio del asegurado. Entonces acá ustedes pueden ver cómo este límite de cobertura, llegado el momento, vulnera automáticamente lo que estipula el 109 de la Ley de Seguros. La nulidad también va a poder basarse en base a otros argumentos. El doctor más adelante va a sumar alguno que es de mucho interés. Y a continuación de la nulidad vamos a plantear la inoponibilidad del límite de cobertura. ¿Por qué es importante? Desde nuestro lugar, introducir todas las defensas desde un primer momento. Para que después no nos quede que haya mediado consentimiento de nuestra parte, ¿sí? Y obviamente, en consecuencia, una mala práctica profesional. La inoponibilidad se basa en que los límites de cobertura resultan inoponibles al tercero damnificado. ¿Por qué? Porque los contratos no pueden afectar los derechos de terceros que no sean partes intervinientes en el contrato, ¿sí? Y como ustedes sabrán, los terceros damnificados no formaron parte al momento de la contratación. No tuvieron que ver en la determinación de las condiciones particulares y generales de la póliza. Entonces, estos límites de cobertura son inoponibles al tercero damnificado, ¿sí? Son inoponibles, ¿por qué? Porque entran en contradicción con una norma de orden público, con una norma imperativa, y a esto se le suma la función social que cumple, ¿sí?, el seguro para el tercero damnificado. Ustedes saben que para el tercero damnificado el seguro cumple una función de garantía. ¿Está bien? ¿Qué pasa? El centro de protección es la víctima, amparado por los principios protectorios. ¿Y qué nos enseña el profesor, el doctor Waldo Sobrino? ¿Qué nos enseña? Que el principal beneficiario del contrato de seguros es la víctima de accidentes de tránsito, ¿sí? Esto nos permite encuadrar a la víctima de accidente de tránsito, al tercero damnificado, en la categoría de consumidor. Y al permitirnoslo encuadrar en la categoría de consumidor, yo puedo echar mano ¿a qué? A toda la legislación consumerista y a todos los principios derivados del derecho de consumo. Esto es muy importante, porque toda la normativa en materia de consumidor es altamente tuitiva. Entonces tienen reglas de interpretación altamente favorables a favor del consumidor. Entonces, ¿yo qué voy a poder echar mano? Al principio protectorio, principio fundamental del derecho al consumidor, que parte de considerar al consumidor como la parte débil por estar inmerso en una sociedad de consumo, ¿sí? Al principio de indubio pro consumidor, que ante la posibilidad de que existan una doble interpretación de una norma, siempre se deberá estar por la más favorable para el consumidor.
el principio de no regresividad y progresividad. Este principio es muy importante. ¿Por qué? Porque pone en cabeza de los estados la obligación de abstenerse de dictar resoluciones administrativas y normas que impliquen un retroceso para el consumidor. Este principio claramente nos marca que la legislación debe ser de avanzada, si no se estaría vulnerando este principio. Y ya hace muchos años, el emérito profesor Gersi ha dicho que el derecho del consumidor es un derecho humano, y esta afirmación ya ha sido receptada por varios doctrinarios, y esto nos permite echar mano a toda la legislación de orden internacional incorporada, digamos, a nuestra normativa jurídica, a nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que le da jerarquía constitucional a los tratados. Entonces podemos echar mano a los tratados internacionales como el Pacto San José de Costa Rica, ¿sí? Como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces vamos a ampliar, digamos, todo este conglomerado jurídico de normas tuitivo en pos del tercero damnificado y reafirmar este encuadre en la categoría del consumidor. Y ustedes me dirán, pero qué raro, ¿es consumidor? Sí, ¿por qué? Porque el acto de consumo, ¿sí?, está ligado a la dignidad de la persona. Entonces, desde ese razonamiento que se lo va a considerar un derecho humano. Y ahí automáticamente le elevamos, digamos, el perfil tuitivo al tercero damnificado. Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahora estábamos con nulidad e inoponibilidad del límite de cobertura, ¿sí? Planteada como en la primera defensa, ¿sí?, luego de la contestación de la citación en garantía. Pero al día de hoy tenemos que introducir un planteo más, y es a raíz del precedente Flores de la Corte del año 2017. ¿Por qué? Y yo les voy a explicar lo siguiente. Porque había salas del fuero civil, algunas declaraban la oponibilidad, la mayoría declaraba la inoponibilidad, o algunas la nulidad de los límites de cobertura, dependiendo qué sala en suerte tocara. Ahora, llega un fallo de la sala K, en cabeza en aquel entonces, ¿no?, del querido doctor Ameal, que declaraba la inoponibilidad del límite de cobertura. Llega a la Corte en el año 2017 por recurso de queja por extraordinario denegado, y la Corte declara arbitraria la sentencia de la Sala K. Ahora, la sentencia de la Sala K declaraba la inoponibilidad de un límite de cobertura. Yo les voy a poner un poco en contexto y ahora después vuelvo con esto. Un límite de cobertura de una póliza emitida en el año 93, 30.000 pesos de aquel momento, $30.000, la convertibilidad, un peso, un dólar. Declara la inoponibilidad, pero la Corte revoca la sentencia y dice que la sentencia de la Sala K es arbitraria. Y los fundamentos, que bueno, para nosotros, imagínense, abogados litigantes de la parte actora, poco felices para nosotros, dice: el principio de la reparación integral lo ratifico, pero no quiere decir que tengan que repararse todos los daños que sufrió el tercero damnificado. Abrimos todos los ojos, no lo podíamos creer. El principio de la reparación integral no implica que debamos apartarnos de las condiciones de contratación. Y después, el argumento para nosotros más escandaloso, entre otros cuantos, ¿no?, que no se puede apartar de una resolución aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Por qué? Porque las partes debieron haber probado la irrazonabilidad del límite. Ahora, fíjense ustedes esto. Un precedente dictado año 2017, o sea, 25 años después, o 24 años después de 1993, o sea, fecha de emisión del contrato de la póliza, ¿no?, del vehículo involucrado en el accidente. Convertibilidad, como dijimos, un peso, un dólar, 30.000 pesos, 30.000 dólares. En el 2017, 30.000 pesos, 30.000 pesos.
Y para que ustedes tengan en cuenta la coyuntura económica y, y lo que esto, ¿no?, acarrea, el doctor Domínguez en el estudio, a veces, o sea, nos suele dar un ejemplo para que nosotros entendamos por ahí en una época o sea, los valores, ¿no?, comparativos para entender la coyuntura. En la época de la convertibilidad con $30.000, uno se podía comprar un mono ambiente en una buena zona de Capital Federal. Bueno, en el 2017, o ahora, con 30.000 pesos, por supuesto, inmueble no compramos nada, ni un auto, o sea, nada, ni parecido. Y por lo menos para comprar un inmueble en una buena zona de Capital Federal, por lo menos necesitas el doble de los $30.000. O sea, que yo les pregunto a ustedes, ¿les parece que era necesario desplegar actividad probatoria? ¿Les parece que era necesario probar la irrazonabilidad del límite? ¿O esa irrazonabilidad del límite era manifiesta? Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahora, nosotros en ese momento nos agarramos la cabeza en el estudio, ¿y qué pasó? Tuvimos que empezar a elaborar herramientas superadoras, ¿no?, de este fallo tan poco feliz, tan poco ventajoso de la Corte Suprema. Y ahí empezamos a plantear lo que se llama actualización del límite de cobertura, ¿sí?, a partir de este precedente Flores de la Corte. Empezamos a plantear lo que se llama actualización del límite de cobertura. Y, a ver, ¿en qué momento lo planteamos? Y esto está relacionado con lo que yo les decía al principio de la clase. Lo planteamos nosotros generalmente en el alegato o en el momento de la expresión de agravios. ¿Por qué? Porque ya transcurrió varios años desde que la póliza fue emitida por la desvalorización monetaria que sufre este país. Ahí es donde se vuelve palmario, digamos, o evidente o manifiesto que el límite de cobertura está licuado, ¿sí?, que no alcanza, que está desactualizado. Entonces esa es la oportunidad en que a uno, además de haber planteado la nulidad y la inoponibilidad, se le presenta la oportunidad para plantear esta actualización del límite de cobertura, ¿sí?, por haber quedado el mismo desactualizado por la problemática inflacionaria. Bueno, ¿y cómo sugerimos nosotros hacer este planteo? Por supuesto que va a depender de cada caso en particular, del límite que invoque. Entonces el planteo más o menos es similar, con algunos matices, digamos, ¿no?, dependiendo de las circunstancias o las características particulares de cada tema. Y nosotros lo que decimos es, partimos de que la póliza que amparaba los riesgos del vehículo demandado fue emitida con un límite de cobertura en aquel momento, años atrás, de tanta plata. Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, del año 2016, el monto mínimo de aquel momento eran 400.000 pesos, ¿sí? Seguro obligatorio, responsabilidad civil, monto obligatorio, 400.000 pesos. Vamos a decir que en la actualidad, el límite de cobertura del seguro obligatorio, responsabilidad civil, dato real, 2.300.000 pesos, resolución 766 del 2021 que entra en vigencia en el 2022, ese es el límite de cobertura actualizado al día de hoy. Entonces vamos a decir que en el año de ocurrencia del accidente, que con la póliza emitida, año 2006, el límite de cobertura, responsabilidad de seguro obligatorio, 400.000 pesos, al día de hoy, conforme resolución, el monto del límite vigente, mismo producto, seguro obligatorio acá, 2.300.000. Entonces, ¿qué vamos a decir? Sí, la compañía va a responder en los términos del 118 de la Ley de Seguros, va a responder en la medida del seguro, pero va a responder en la medida del seguro actualizado. ¿Actualizado cómo? A la normativa vigente al día de la fecha, emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que el límite es nulo o que el límite es inoponible, y otra cosa muy diferente es determinar cuál es el alcance de la medida del seguro. ¿Cuál es el valor a partir del cual ese seguro se vuelve operativo? Entonces, acá ustedes ven cómo le encontramos, hasta el momento es la que encontramos, una herramienta superadora, digamos, que no entra en contradicción con el precedente de la Corte, pero que permite, ¿sí?, traer, de acuerdo a las variables económicas, traer un poco más ayornado el límite de cobertura, ¿sí?, a partir del cual deberá responder la compañía de seguros.
Nuestro planteo tuvo favorable acogida en distintas salas del fuero, afortunadamente, y bueno, yo ahora se los puedo enunciar para que ustedes los busquen y vean precedentes bueno, que son interesantes, digamos, que pueden sumar muchísimo al planteo, más allá de no dejar de plantear nulidad, inoponibilidad del límite, vamos a plantear actualización. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen favorable? Porque la problemática se presenta cuando se trata de aplicar un límite de cobertura que data de varios años atrás, al momento en que se realiza la cuenta indemnizatoria. Y lo que no hay que perder de vista es que si probablemente la compañía de seguros hubiera pagado en el momento próximo a que se produjo el siniestro, lo hubiera liquidado, el límite probablemente hubiera alcanzado. Pero en la problemática inflacionaria del país, la compañía posterga el pago de la indemnización. De no actualizarse el límite de cobertura, o bueno, si se hubiera declarado inoponibilidad no estaríamos en este problema, no se termina premiando, digamos, al deudor que posterga el pago de la indemnización en detrimento de la víctima del accidente. Entonces, esta es una herramienta superadora. Más aún cuando la propia Superintendencia de Seguros de la Nación reconoce la necesidad periódica, ¿sí?, de actualizar tanto los límites mínimos como los límites máximos, ¿sí? Y tenemos precedentes, les nombro algunos. Por ejemplo, tenemos Sione de la Sala M, tenemos Rodríguez Teodora de la Sala J, Decio Miliano de la Sala F, Mariano Viviana de la Sala A, precedentes de la Sala Primera de Quilmes, Brites con Blanco, y hay dos precedentes muy buenos de la Suprema Corte de Provincia, ¿sí? Los dos se llaman Martínez, bueno, se ve que ahí había alguna conexión. Martínez Emir en el 2018 y Martínez Rosa en el 2020, ¿sí? Probablemente ustedes si busquen, alguno más encuentren, pero bueno, esto es como la base en la que ustedes van a encontrar bien argumentada desde la jurisprudencia, ¿no? Para apoyar el planteo 1, para decir, che, hay otras voces que vienen diciendo esto. Ahora, en alguna oportunidad tuvimos que hacer el planteo, pero por límite máximo, ¿no? Por máximo voluntario. Llega al estudio un tema, bueno, había ocurrido lo fatal, un accidente de tránsito en el que muere la víctima y reclaman los causavientes, y alguno otro más por derecho propio, o sea, el accidente había sido fatal y grave, y era un límite máximo de cobertura, creo que en aquel momento de 3 millones, entonces bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el mismo planteo que venimos haciendo para el límite mínimo, para el límite máximo, o sea, para el límite del seguro voluntario, y bueno, y prosperó. Y se actualizó al límite máximo vigente al momento del efectivo pago, ¿sí? Al límite máximo del seguro voluntario. Este precedente es Bravo Ricardo de la Sala K. Y de este año, con idénticos argumentos o muy similares, tenemos Celenza Ivana y Robusto, que me olvidé el nombre de nuestro cliente, Facundo, Robusto Facundo, de la Sala I, que, bueno, determinan también la actualización del límite de cobertura como herramienta superadora y nos permite cobrar el 100% de la liquidación, más allá de los recursos que ahora está, obviamente, se está intentando, digamos, por parte del seguro. Ya con esto le devuelvo la palabra al doctor Domínguez, les recomiendo un precedente más en materia de nulidad, que se llama Albornoz Eva, dictado por la Sala A, que acaban de encontrar un fallo que reúne 7 votos de camaristas, porque no lograban formar el acuerdo, iban integrando con camaristas de otras salas, y se logra la conformación de 7 votos. Entonces van a leer tasa de interés, que les puede sumar también, y van a leer límite de cobertura. Y el voto muy destacado del magistrado de Carranza Casares en materia de nulidad, pueden ahí rescatar varios fundamentos que les va a sumar muchísimo al planteo cuando deban hacerlo.
Bueno, espero haber sido clara y le devuelvo la palabra al doctor. Bueno, para darle un cierre antes de entrar en el debate, que espero que sea rico e interesante, porque veo bueno, muchos colegas acá que están con mucha atención frente a este tema tan nuevo, tan acuciante, tan problemático para todos. Bueno, ahí la doctora nos dejó bueno, una serie de lineamientos importantes, generalidades, digamos, del tema y también, digamos, muchos consejos prácticos para quien litiga por parte actora. Pero bueno, también está el colega que litiga por compañía de seguros y para él también esto es un gran inconveniente, porque no es cuestión de defender el interés de la compañía de seguro a rajatabla diciendo exclusivamente vamos a abonar el límite de cobertura sin más, digamos, cuando ya ha sido disminuido por el paso del tiempo y el proceso inflacionario, porque tal comportamiento profesional lo puede exponer a violaciones de artículos ético, digamos, el código de ética, exponerlo también a una situación de mala praxis profesional y hasta incluso ponerse en una conducta tipificada en el Código Penal, en el artículo 271. ¿No? Nos referimos al tema de los intereses contrapuestos, es decir, quien por compañía de seguros contesta la citación en garantía por su representada, pero a su vez asume la representación del asegurado, tiene que tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque la compañía de seguro le va a decir, le va a dar instrucciones de pagar exclusivamente o intentar defender exclusivamente el pago sobre el límite asegurado, por más que ese límite haya sido absolutamente tergiversado, derretido por el proceso, por la inflación y haya quedado en un lugar irrisorio, lo puede poner en lugar al colega de estar defendiendo intereses contrapuestos, de estar en una situación de conflicto de intereses. ¿Sí? Porque el colega que contesta demanda por el asegurado y al final del pleito, cuando se evidencia este desajuste entre el límite de cobertura y una posible condena que lo supere, la compañía de seguros probablemente le manda a plantear y a defender ese límite de cobertura. Y en ese momento, en ese planteo, realmente se pone en una situación de conflicto de intereses perjudicando a su otro representante, que sería el asegurado. Con lo cual, nuestro consejo es que, bueno, para quien recibe el mandato de contestar una citación de garantía o contestar por el asegurado, es tomar todos los recaudos. Es decir, teniendo en cuenta de que la ley de seguros impone a la compañía de seguro mantener indemne el patrimonio del asegurado, y si después quien lo representa llega a intentar, entre comillas, perjudicar sus intereses, creo que va a estar en una situación, lo puede poner en una situación complicada. Bueno, con esto damos por finalizada la exposición y bueno, vamos a pasar a abrir el debate. Nos gustaría que bueno, cada uno que tenga inquietud y que le den la palabra se presente y bueno, formule el interrogante que considere. Muchas gracias, Osmar. Si quieren, vamos haciendo, bueno, ahora ya hay una mano levantada, así que si quieren, vamos a darle la palabra. El que quiera puede reaccionar con la mano, como ahí lo están haciendo. Le damos entonces la palabra a Alexis. Alexis, puedes... Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, si quisiera preguntar, para actualizar el límite de cobertura con la resolución de la superintendencia, ¿es porque se justifica
que es una obligación de valor y no dineraria. Eso no me quedó claro. ¿Cómo se justifica eso? A ver, en general, digamos, nosotros no nos ponemos no introducimos el tema de la naturaleza de ese valor. Estamos hablando de, a ver, la compañía de seguro vende un producto, ¿no? Para ir a una cuestión de lógica. Son pólizas de cobertura. Esas pólizas de cobertura, en el mismo auto, por más que el auto se vaya desvalorizando por su desgaste, por el paso del tiempo, la van actualizando de hecho. ¿Sí? Entonces corresponde actualizar. Y otro argumento respecto de eso también es el plenario en el cual se estableció que, creo que es Zamudio, que las indemnizaciones deben ser, las indemnizaciones, digamos, de lo que es lesiones o muerte, deben ser valores actualizados. ¿Sí? Entonces, si el valor es actualizado, si esa póliza de seguro que tenía un límite de cobertura por seguro máximo obligatorio de, en su momento, 3 millones de pesos, hoy son 23 millones de pesos. Existe, de hecho, la actualización monetaria sin entrar a complicarnos con el tema de si se encuentra en vigencia o no esa ley de Cavallo del año 91 de la no actualización. La prohibición de actualización, que prácticamente es, digamos, una ley contra legem, prácticamente porque la realidad nos pasó por encima. ¿Sí? Yo creo que ni hay necesidad que los jueces se pongan, y de hecho no lo hacen, a fundar sus fallos en cuestiones de cuál es la naturaleza de la obligación, si es dineraria, si es de valor, etcétera, etcétera. Porque, bueno, cada ejemplo de los que di, nos damos cuenta que es algo absolutamente superado por la coyuntura, ¿no? Por esta circunstancia de que no podemos hablar de que un precio, un valor en pesos ligado en el tiempo, digamos, atrás, pueda ser sostenible en el tiempo, en la actualidad, es manifiestamente violatorio del derecho de propiedad, etcétera, de igualdad ante la ley, etcétera. Así que, bueno, por ahí el consejo es no entrar en el debate respecto a la naturaleza jurídica, sino ir a la cuestión práctica, a la cuestión lógica, de, bueno, corresponde actualizar, los montos son a valores actuales, ¿sí? Lo dice el plenario. Bueno, entonces, el mismo producto de cobertura, que tenía un valor de 3 millones y tiene 23, fíjense la diferencia, debe estarse al valor actual. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alexis. Le damos la palabra a Daniela. Hola, buenas tardes. Les hago una consulta. Tengo un caso de un motociclista que lo atropelló una 4x4. El tema es que la 4x4 iba manejada por el mecánico. Y ahora lo que es la compañía de seguros dice que no hay relación entre ellos y como el titular de lo que es la cobertura le prestó esa camioneta, ellos solamente tienen la relación contractual con lo que es el propietario, no lo quieren reconocer. Quería, si bien no es un monto, si bien no es un caso de lo que se está hablando ahora del monto, quería saber si podía, hacer esta pregunta. Perdón, a ver, Sí. cuando decís la compañía de seguros ¿lo dice en la contestación de demanda? No, estamos en un mediación. tema extrajudicial. Sí, estamos en mediación. Bueno, posiblemente ese argumento no pueda ser sostenible judicialmente, digamos, ¿no? Porque las pólizas de seguro, si bien están contratadas por un asegurado, aseguran los riesgos que pueda causar determinado vehículo, en tanto y en cuanto sea conducida por una persona habilitada y que el propietario le haya transferido la guardia voluntariamente, ¿no? Distinto es el caso de cuando hay un robo y el daño se produce, el accidente se produce contra la voluntad de
del asegurado, digamos, la conducción se produce contra la voluntad del asegurado. Así que yo calculo que no, digamos, para quien acciona ahí no va a tener inconvenientes. Ah, está bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Daniela. Le damos la palabra a Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi consulta va orientada el tema se habló de la actualización a valores actuales de la suma asegurada por resolución de la super, que creo que habían dicho hoy estaba del seguro de responsabilidad civil, estaba a 2 millones y pico, algo así habló la doctora, ¿no? Un monto similar. Sí, Pero no el importa. mínimo 2.300.000, el Ahí obligatorio. estamos. Límite Para hacer mínimo voluntario. Obligatorio. límites obligatorios. Eh, el tema está en la aplicación de intereses a esa actualización. Si se considera que la suma asegurada se actualiza de esa manera, con lo cual el límite estaría dado por eso, o si a su vez yo lo tomo como una nueva suma asegurada, y a eso se le suman los intereses que establezca la sentencia condenatoria. No sé si se entiende Sí, entendí la pregunta, no sé si la quiere contestar la doctora. Bueno, sí, sí. El límite de cobertura, ya sea en su valor histórico o en su valor actualizado, no comprende el devengamiento de intereses, ¿sí? La naturaleza del interés es otra y no tiene que ver con la actualización del límite de cobertura. El límite de cobertura se debe siempre más intereses. Los intereses se devengan siempre desde que se produce la mora en el pago de la obligación. Y esto es desde la fecha del evento dañoso, y existe otro plenario del fuero muy antiguo, respecto al cual ya no hay discusión de que los intereses se devengan desde el mismo momento en que se produce el hecho dañoso. Con lo cual se deben el monto de condena, digamos, más sus intereses. Es decir, el límite del seguro cubre exclusivamente el capital de condena. ¿Sí? Se refiere exclusivamente a eso. Todo lo demás, intereses y accesorios que traiga una condena judicial, es un accesorio de ese capital de condena. Es decir, si debe comprender esa parte, si comprende al capital, debe comprender al resto de los rubros. Por eso, entiendo entonces que a esos 2 millones y pico lo actualizo. Lo que pasa es que yo lo estoy actualizando a partir de la fecha de la resolución. En realidad la suma asegurada estaría actualizada no desde la fecha del hecho en este caso, sino que estaría actualizada desde la fecha de la resolución hasta el momento del dictado de la sentencia. A ver, Si yo tomo esos 2 millones y pico y le aplico intereses, supongamos una tasa activa que fije para el capital de condena, si se lo aplico desde el momento del hecho hasta la resolución, y obviamente, yo porque defiendo a compañía de seguro en algunas ocasiones, pero parece un poco excesivo en cuanto a si bueno, aplico a una ver, tasa activa de 2 millones y pico, ¿no? Siendo que un hecho puede ser con una antigüedad bastante importante. la jurisprudencia respecto de eso es pacífica, en definitiva. El límite de cobertura es comprensivo del capital de condena. Todo lo demás, que es el interés, que es el fruto de ese capital, de acuerdo, ¿no?, a la naturaleza jurídica de interés, puede ser excesivo desde tu punto de vista, la tasa a aplicarse, pero la tasa de interés o los intereses y los accesorios están aparte. Es decir, el límite de cobertura puede ser invocado, bueno, ustedes responden en capital de condena hasta tanto, y respecto de lo demás, en su totalidad, salvo que se exceda y haya que prorratear también todo lo que sea intereses y accesorios. Pero tiene que haber excedido ese límite. Es decir, hoy el límite mínimo voluntario es de 2.300.000 o algo por el estilo. Si hay una condena de capital de 3 millones, eso va
digamos, la compañía va a responder por 2.300.000 más sus intereses proporcionales, más sus accesorios proporcionales. Eso es jurisprudencia pacífica que nosotros compartimos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, yo lo pregunto porque he tenido los distintos criterios. Nos han tomado como límite y, bueno, para los que hacen parte actora, la sala H, por ejemplo, no te toma ese límite y te aplica una tasa bastante gravosa. Y también lo que es provincia de Buenos Aires. Pero hemos tenido jurisprudencia que ha dado la razón en cuanto a los límites en la aplicación de intereses, por lo menos. Pero bueno, gracias por la respuesta. Ok. Bueno, Muchas gracias, Diego. Le damos la palabra a Belén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi consulta tiene dos partes. Una viene unida a lo que venía preguntando recién el compañero, que es lo de los intereses, si el plenario o fallo de la Cámara se puede compartir cuál es el que específicamente establece que los intereses exceden, digamos, lo que es el límite de cobertura. ay, ¿La pregunta es para nosotros o para el participante que recién refirió que existe ese precedente que no lo conocemos? No, cuando decían que, digamos, ante la consulta de él, dijeron el límite de cobertura es solo para el capital, pero los intereses los debe abonar igual aparte, o sea, por fuera de lo que es el límite en sí. La condenada. Sí. La compañía de seguros condenada, digamos, cuando tiene un límite de cobertura Sí. contractual, jurisprudencia pacífica determina que ese límite lo puede poner exclusivamente sobre el capital de condena. Sobre los intereses, en principio no, salvo que ese capital de condena exceda ese límite, y en su caso va a responder por intereses y accesorios de manera proporcional. El resto quedará a cargo del asegurado. Bien, perfecto. Y la segunda parte era, ¿qué ocurre cuando hay más de un damnificado y, por ejemplo, se produce un acuerdo de la aseguradora con uno de los damnificados y después el otro ocurre por la vía judicial? Entonces, además del límite de cobertura, le oponen la deducción de esa suma abonada anteriormente. Bueno, es muy interesante lo que planteas. A ver, mientras en general proceden esos límites. Ahora, proceden, porque ese pago que puede haber hecho extrajudicialmente de forma más o menos inmediata la aseguradora, también se va a quedar derretida en el tiempo esa suma. Con lo cual, cuando se actualice, en general, digamos, si uno es parte actora, va a decir, bueno, está bien, deducímela en ese valor histórico. Ahora, si yo soy abogado de la compañía de seguro, voy a tratar de que, si se actualiza el límite, también se actualice ese pago que se hizo, digamos, también en función de, bueno, yo propondría, no sé, si el límite en su momento eran 200.000 pesos y se pagó 100.000, ya bueno, yo ya cubrí el 50%, entonces me queda el 50% por cubrir. Aunque, digamos, también la parte actora va a decir, bueno, ustedes pagaron extrajudicialmente, nadie los obligó, para nosotros fue un pago en exceso, no me puede ser oponible. No estoy tratando de ir de un lado al otro del mostrador. Está bien, sí. Bueno. Bueno, a mí me pasa Bueno, casualmente que no son litigo, sino que argumentos, estoy en el juzgado, en la son cámara. argumentos válidos los dos, ¿no? De un lado y del otro. te sumo algo, Belén. Las resoluciones, igual de seguro obligatorio, además de establecer el seguro obligatorio por acontecimiento, están redactadas ahora con límite por persona, digamos. O sea, vos tenés un límite por acontecimiento y un límite por persona. Entonces, ahí, digamos, también sería como una pauta para poder, nada, un poco más orientativa por ahí, llegado el momento. Más allá de, bueno,
del último argumento que planteó el doctor, digamos, en el sentido de, bueno, no me es oponible si ustedes eligieron realizar un acuerdo extrajudicial y, bueno, y no reunir a la totalidad de los damnificados, ¿no? Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. De nada. No, muchas gracias, Belén. Le damos la palabra a Luciana. Hola, buenas tardes. Una consulta que tengo con una contestación de demanda no es un accidente de tránsito, sino es responsabilidad civil en un establecimiento comercial. Cuando contesta demanda, la compañía de seguros opone un límite de cobertura de 130.000 pesos como suma máxima. Y es de 2020, o sea, no es del año 2010. Yo quiero saber si ese límite de cobertura es legal, si está en la como no es responsabilidad civil por accidentes de tránsito, no encontré la resolución de la superintendencia que establezca estos límites de cobertura, pero más allá de eso, me parece un monto por evento y como suma máxima en un establecimiento comercial me parece bajísimo. ¿Es verdad que se contratan esos límites tan bajos, esas Perdón, primas tan bajas? ¿qué tipo de institución es? Es un bar, un restaurante, un bar. Bueno, a ver, el tema es que en la superintendencia, no solo en las resoluciones, sino también en el marco legal, hay mucha distinción entre lo que es seguro obligatorio y lo que no lo es. ¿Sí? Porque tal vez el seguro de responsabilidad civil de un bar no sea obligatorio. Y en ese caso, cuando el seguro de responsabilidad civil no es obligatorio, como por ejemplo el tema de los médicos, esos límites irrisorios están permitidos. Es decir, a ver, se contrata un seguro, pero bueno, con una cuantificación, con una cuantía muy limitada, también pudiendo no haberlo contratado. Si Claro. es en ese caso, tal vez esa sea el fundamento por el cual decía, bueno, hay un límite irrisorio, no cubre nada. Bueno, pero si la persona podría no haber contratado, haber omitido contratar, no, digamos, no hay, ¿cómo se llama? No hay una función social en esa situación, digamos, que debe cubrir. Creo, bueno, esto es lo que entiende la normativa, lo que entiende la superintendencia y en general la doctrina, que distingue mucho eso, digamos. No hay tanta protección de la víctima frente al asegurador en cuestiones donde no hay obligación de contratarse seguros. O sea que no hay un monto establecido por la superintendencia ni nada, por eso yo no encontré resoluciones, porque no está tan regulado el tema. No, bueno, no. Seguramente, digamos, si vos ves la póliza va a decir resolución número tanto, entonces habría que ir a esa resolución para ver qué producto es, el límite más mínimo voluntario para responder para, no sé, un vecino que quiere, o un consorcio respecto de los accidentes que sufran las personas en el pasillo del consorcio. En general hay productos, y esos productos que son contratos de adhesión, que se van permaneciendo en el tiempo, también tienen límites mínimos y son actualizables. Sí, yo ya estoy argumentando y empecé a argumentar con el límite, cuando me pusieron el límite de cobertura, la actualización, bueno, oponibilidad, te mandé, pero sé que estoy medio en el horno con ese monto tan bajito, pero de algo voy a tener que conseguir, porque la verdad que después la indemnización no va a existir, nadie la va a cubrir. Bueno, veremos si el asegurado... No, el asegurado está casi desaparecido, así que no tengo muchas esperanzas. Tenemos varias de esas experiencias acá. Sí. Tenemos varias de esas experiencias y a veces, bueno, es lamentable, pero bueno, sí. Hasta ahí vas a poder llegar. Pero... Bueno, gracias. No hay por qué.
Bueno, muchas gracias, Luciana. Le damos la palabra a Natalia. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Tal. Mi pregunta apunta más que nada para el lado del asegurado. Cuando la compañía de seguros le opone el límite de cobertura al asegurado y declina la representación del asegurado en juicio. Estoy con una situación así de un familiar cercano en el cual tuve que contestar la demanda, la contesté más o menos como lo haría una aseguradora, pero dejando a salvo la cuestión de esto de que declinaron el principio de indemnidad del asegurado. Pero ¿por qué Pero motivo? bueno, nada, de hecho ¿Con qué fundamento te declinaron? por el límite de la cobertura, porque la pretensión estaba en 6 millones y 6 millones y pico era al momento del accidente lo que tenía de responsabilidad civil. De más está decir que al mes siguiente ese límite subió a 18 millones, o sea, ya veníamos, porque fue en el 2019 esto. Y bueno, ahí declina la representación en el Bueno, juicio, digamos. yo Y ahí es creo donde que... tengo que aparecer yo. De hecho, los Bueno, notifiqué, les mandé una notificación diciéndoles que iban contra el principio de indemnidad del asegurado. exactamente. Bueno, ese es el principal argumento que tenés, ¿no? El principio de indemnidad que está establecido en la ley, ¿no? Una ley Claro, lo que superior pasa es que a yo una ahora, resolución de superintendencia, ¿no? claro, lo que pasa es que yo lo que hablaba con el abogado del actor, que la verdad que me dio una mano muy grande en esto de cómo encararlo, porque el que es el asegurado es mi papá. Entonces le digo, me estoy mandando un laburo maratónico que a mi papá no se lo voy a cobrar. Digo, y la compañía de seguros en definitiva terminó ignorando un compromiso que asumió, porque eso está dentro de la póliza, la representación en juicio. Y bueno, por ahí es donde entré con el tema de la indemnidad y demás, y de que ellos, al hacerlo mediante una notificación, la declinación de la representación, de algún modo me estaban habilitando a mí a actuar y luego reclamarle yo si correspondiera el pago de mis honorarios. No sé si ustedes tienen experiencia en esto, qué está pasando ahora, porque entiendo que debe tener que ver con el desfasaje que hay hoy de lo que los límites, o sea, del riesgo asegurado y lo que la inflación y la volatilidad de la economía nuestra. Sí, y la buena o mala fe contractual. Tal cual, Ese también tal debería cual. ser. De hecho, el viernes me habló el abogado de la compañía me habló, y bueno, justo todo lo que hablaban del tema de los intereses, él desconocía, quería meter los intereses dentro del límite de la cobertura y demás. Pero bueno, ahora estamos a la espera de la audiencia del 360 a ver qué pasa y si llegamos a algo ahí. Un planteo de actualización te puede servir, digamos, porque te ayudaría también a repeler de esa forma esa exclusión de cobertura por límite y de resultar vencedora con costas, digamos, bueno, ahí Tus honorarios estarían... claro, tu trabajo, digamos, tu tarea desarrollada, sí sería reconocida. Y además tenés que apelar al trato indigno del artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor. El asegurado, el tercero damnificado es el principal beneficiario del contrato de seguro, pero el asegurado forma parte de la relación sustancial del contrato de seguro, ¿sí? Entonces vos ahí lo tenés que jerarquizar a tu papá en el rol de consumidor y agarrarte toda la batería de tratados internacionales más toda la legislación consumerista y darle ahí como ponerlo ahí en el centro de protección, algo bien intuitivo, digamos, para apelar mínimo al trato indigno del artículo 8, o sea, lo dejaron completamente desamparado. A la mala fe contractual y pedir temeridad y malicia. Sí. Bueno, muchas gracias, Natalia. Le damos la palabra a Eva. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Mire, lo mío es un tema que viene ya hace unos meses. Acá estoy con una situación de seguro del hogar. Hubo un accidente, pero no es por un objeto, sino que entraron varios. Hay dispositivos, un tema de electrodomésticos, algunos con destrucción total, como por ejemplo una notebook, y vinieron teniendo propuestas de un valor inferior al que estaba incluido en la póliza. O sea que se estaba pagando por un monto que cuando llegó el tema de destrucción total en algunos dispositivos, dijeron no, pero como ya no están en el mercado, bueno, hace meses que hay una discusión en el tema y se logró actualizar, que se reconozca, porque hubo mucho intermediario, por un lado el productor, por el otro lado el tercerizado, que era un grupo técnico que nosotros no contratamos y bueno, apareció. Y bueno, entre tantas notificaciones se logró actualizar algunos productos. Pero uno de ellos también de relevancia por los montos, era una nueva notebook que se fue al servicio oficial y se dijo que tenía destrucción total y que no se le haga arreglos porque no iba a volver a ser útil en el servicio de lo que prestaba este artefacto. Entonces, tenemos el tema hoy, que por un lado logramos la actualización después de mucha lucha sobre algunos elementos que entraban a este siniestro, que eran varios. Pero hoy, por ejemplo, nos anoticiamos que tenemos en camino una carta documento que se obliga a, bueno, por todo lo que se celebró el convenio de determinados dispositivos, que no se iba a liquidar, que no se iba a hacer la transferencia de esos montos, hasta tanto no se culminara de resolver incluso este problema que se venía teniendo con la notebook, porque se les dijo que no la reparen, era una destrucción total, pero al final le encontraron una vuelta con no sé qué mano le han metido, pero sin el consentimiento, ahora habría que pagar una Perdona, Eva. Estamos hablando de todo lo que me decís es negociación extrajudicial. Absolutamente. Ahora estamos en la llegada de la carta documento y trataba de llevar este tema parecía que estábamos con un tema de unas cláusulas abusivas desde un comienzo, que nos querían reconocer menos del límite que tenía uno previsto porque la póliza tiene un valor mayor. Perdón. Digamos, que vos en tu arte abogadil, digamos, en una negociación extrajudicial, vos podés argumentar, tener toda la biblioteca a tu favor, pero si la compañía de seguro te dice, mira, hasta acá llego, hay que litigar. Para eso estamos. No podemos aconsejarte a ver qué podrías hacer en una negociación extrajudicial, qué podrías plantear. ¿Sí? Porque la compañía te dice, bueno, mira, para nosotros la notebook no era el modelo que estaba asegurado, está fuera del mercado, entonces voy al valor histórico. Se planta en eso, y bueno, no queda otra que el litigio, y ahí, bueno, habrá otros argumentos, ¿no? Pero en una negociación extrajudicial, no hay consejo válido para darte. Yo tenía pensado en plantear este tema en Coprec, en consumo, porque no sé, me parecía que podía llegar a mostrarse la imposición y la vulnerabilidad de esta parte que estaba como obligada a aceptar una resolución en la que se desoyó que no había consentimiento. No sé si por ahí podría prosperar. Y bueno, eso puede ser un camino que vos tomes para lograr mayor presión, digamos, llevarlos a una audiencia en un ámbito de defensa del consumidor y tal vez, bueno, logres un mejor resultado extrajudicial. Pero bueno, a ver, reproches a la postura que tome una compañía de seguros en materia extrajudicial no son pasibles de sanciones mientras uno no litigue. No hay forma. No quieren, bueno, el único que puede obligar a determinado comportamiento, determinada respuesta que vos estás buscando es un juez. Vía judicial.
Mira. Bueno, gracias. Por esta vez. Muchas gracias, Eva. Le damos la palabra a Juan. Sí, buenas tardes. Mi consulta es un caso de seguros contra accidentes. Es un caso de un colega que lo hemos charlado, y justo me vino la inquietud con lo que estamos charlando. El accidentado tenía 2 límites de cobertura, es un obrero, y tenía el seguro de responsabilidad como trabajador. Sí. Perdón. El temario de hoy es el límite de cobertura en contrato de seguro pues, de materia civil. La verdad que nosotros no somos entendidos de materia laboral. Nuestra especialidad tiene que ver con eso. Ah, Que podamos despejártelo, pero como un colega más, y ya sin la autoridad científica, como para darte una respuesta un poco más contundente. Más que nada es la simultaneidad de seguros. Cuando la persona tiene contratados 2 seguros, ahí el planteo de límite de cobertura, o sea que tiene el seguro obligatorio y un seguro más que contrató la persona. Ahí es el punto nada más. Surge la duda, ¿cómo actúan ahí? Mi concepto es la reparación total, cómo se puede actuar con las 2 empresas de seguros, si alguna se puede apartar, esa es mi duda. Gracias, Vos estás representando a un trabajador, digamos, o alguien representa a un trabajador. Exactamente. Persigue una indemnización de carácter laboral. Y supongo que hay una RT, y por otro lado puede haber un seguro de accidentes personales que contrató el empleador para... Así es. Etcétera. A ver, bueno, cuando uno litiga en el ámbito laboral, litiga exclusivamente cita en garantía a la RT. Después, por otra vía, puede reclamar el cumplimiento de la póliza de accidentes personales, y quien abone primero, bueno, va a ser suma deducible en el otro. Esto ya te digo, no lo digo con total seguridad porque se excede en nuestra especialidad. No, es poco común el caso, por eso hay un debate por medio, y bueno, justo salió, sé que el doctor sé que no es el tema, pero justo, bueno, lo sabes que a colación, nada más. Bueno, cómo no, Juan. Gracias, doctor. Muy amable. No hay por qué. Muchas gracias, Juan. Le damos la palabra a Fidel. Hola, buenas noches. Quería preguntar respecto a uno de los conceptos de los que estuvo hablando la doctora Abraham, de la inclusión del tercero damnificado como beneficiario dentro del contrato de seguro por responsabilidad civil entre la aseguradora y la parte oportunamente demandada. A nosotros nos ha rechazado una citación en garantía de una aseguradora por sostener que a la fecha del siniestro no estaba el carnet del asegurado estaba vencido, y nosotros ahora estamos preparando la contestación, y realmente me generó una duda el concepto del que habló la doctora Abraham, de si pudiera realmente ser beneficiario el damnificado de un contrato que a priori podría ser declarado nulo por falta de unos requisitos formales, como es, por ejemplo, la vigencia de la licencia de conducir. Gracias. Fidel, bueno, a ver, primero que la falta de licencia de conducir, primero te tiro a ver algún argumento para eso, que ya me hizo ruido. La falta de licencia de conducir es una falta administrativa, o el registro vencido es una falta administrativa inoponible al tercero damnificado, es una defensa nacida con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, y hay jurisprudencia, tanto de primera instancia como de la Cámara del Fuero Civil, que rechaza la excepción o la declinación de la cobertura por falta de registro habilitante o por licencia vencida. Porque además, pensá de esta manera, o sea, implica un enriquecimiento sin causa para el seguro.
quien al momento de cobrarte periódicamente la prima, no se está preguntando si vos tenés la licencia, no la tenés, en qué condiciones está esa licencia. Ahora, en el momento en que tiene que liquidarte el siniestro, ahí sí te pide todos los requisitos. Entonces, si ese era un requisito para abonarle al tercero damnificado la liquidación del siniestro, bueno, era el requisito que debería por lo menos constatar al momento en que se dispone a cobrar la prima. Esto sin perjuicio de las acciones de regreso o repetición que pudieran existir respecto de la aseguradora con el asegurado que incumplió alguna de las cargas, ¿sí? Y a la vez, no solo, y acá es donde, volviendo a retomar este concepto del tercero damnificado como principal beneficiario del contrato de seguros, es porque en materia de daños, el derecho de daños está de cara a la víctima. Mientras cuando en el tiempo pasado se hablaba de la responsabilidad civil de cara al victimario, en el derecho de daños, en la actualidad, en la coyuntura actual, el derecho de daños está de cara a la víctima. Se produce este viraje en el centro de protección del negocio jurídico del contrato de seguros. Entonces, no solo se trata de proteger el patrimonio del asegurado, indemnidad del asegurado, 109 de la ley de seguros, sino que vira hacia la protección del tercero damnificado, principal beneficiario o destinatario del contrato de seguros. ¿Por qué? Por el instituto del seguro obligatorio, porque vos tenés una norma de orden público, una norma imperativa, artículo 68 de la ley de tránsito. A ver, acá es donde la autonomía de la voluntad encuentra un límite. Esto es muy importante. Vos no tenés la libertad a la hora de sacar un rodado a rodar a la vía pública, de contratar un seguro o no. No existe esa libertad. Vos lo tenés que contratar sí o sí. Entonces acá ya te marca un límite. Y el límite es que ninguna víctima de un accidente de tránsito quede sin ser justamente indemnizada, ¿sí? Esto es lo que justifica este carácter de beneficiario o de principal beneficiario de la víctima del contrato, ¿sí? De la víctima en el contrato de seguro. Ahora, una pregunta. Digamos, ¿esto es una declaración de cobertura frente, digamos, a un asegurado y conductor a la vez, o quien conducía el vehículo? A ver, entonces, el asegurado no tenía licencia vigente al momento del siniestro. Esto tendría que haber sido una exigencia, digamos, si bien es una exigencia que está dentro de la póliza, tampoco le puede cobrar la prima sin verificar que el asegurado tenga que tenga vigente su licencia de conducir, porque es decir, bueno, yo te cobro, si no pasa nada me quedo con el dinero, y si tenés un accidente también no respondo, ¿entendés? Habría lo que se llama un enriquecimiento sin causa. El vendedor de un servicio tiene que hacerse cargo de lo que vende, no puede estar, si vende algo, tiene que ser de utilidad para el asegurado. Ese es otro argumento, pero el principal es que esto sería una falta administrativa que no influye en la ocurrencia del siniestro. Yo creo que es distinto una licencia vencida que la falta absoluta de licencia de conducir, porque eso sí puede llegar a influir, sobre todo cuando no es un asegurado. Es decir, bueno, le dio el auto al hermano, al hijo, al amigo, que nunca tuvieron licencia de conducir. Ahí hay una asunción de riesgo por parte del asegurado que podría ser oponible, que la compañía de seguro lo podría oponer, digamos, es un argumento válido pero para el caso del asegurado creo que te tendría que ir bien. Y cumplieron con el plazo del artículo 56, Fidel, ¿sabés si la declinaron dentro de los 30 días de haber recibido la denuncia de siniestro? Ahí tenés otro argumento de convalidación o de aceptación tácita del siniestro para plantear, después revisa eso. Artículo 56 de la Ley de Seguros le impone la obligación
al asegurador que cuando va a declinar una cobertura lo tiene que hacer dentro de los 30 días corridos de la denuncia de siniestro. Y lo tiene que hacer en forma fehaciente. Hay un reciente fallo, si no me equivoco, de la Sala aérea, ahora no tengo acá los autos, pero un caso que le declinaron la cobertura, le mandaron la carta de documento, no fue recibida por el asegurado, no hay constancia de recepción, y con ese argumento condenaron a la compañía de seguros a hacerse cargo, tuvieron por aceptado el siniestro. Es decir, a los 30 días se tiene por aceptado el siniestro. Punto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Porque... Buenísimo. Muchas gracias, Fidel. Le damos la palabra a Fernando. Y buenas tardes, doctor. Mi consulta es por el tema de un seguro de un accidente de trabajo, ¿sí? Una ART. Tengo un cliente, mejor dicho, que sufrió, él trabaja con animales, trabaja en el cuadro con los fallecidos, sufre un accidente, lo estropeó, lo lastimó uno de estos animales que él se dedica a cuidar. Lo traslada, el examen lo traslada al hospital, se le avisa con anterioridad a la aseguradora de la ART, bueno, el accidente, yo le recuerdo, la aseguradora hizo caso omiso a la cobertura del asegurado. A ver, bueno, te reitero, Fernando, respecto a una pregunta anterior vinculado a temas de accidente de trabajo, no estamos por ahí capacitados para eso, pero por lo que veo, tu pregunta apunta a que hubo una declinación a algo extrajudicial, digamos, ¿no? Exacto, por eso. Exacto, bueno, es lo mismo que recién le respondimos a la colega. Una aseguradora, ya sea de riesgo de trabajo o una cobertura de responsabilidad civil, digamos, no están obligadas a responder inmediatamente y en los términos del reclamo. Solo terminan siendo obligadas cuando hay un fallo condenatorio, ¿no? Mientras, digamos, en la etapa extrajudicial, ahí es un tema de materia de lo que es política de conciliación de cada una de las compañías. Cuando entiende que el reclamo prospera, que no prospera, y según cómo están su patrimonio en la actualidad, dice, bueno, ahora no nos conviene responder, y bueno, forma parte, dice, bueno, preferimos esto eventualmente litigar, es algo que no se puede hacer nada, digamos, para eso estamos los abogados, digamos, para poder ingresar en estos asuntos representando a la parte damnificada. De hecho, hace aproximadamente 15 días, 20 días, se le mandó una nueva carta de documento, a falta de respuesta se le decidió una nota ya y paralelamente iniciarle la acción judicial por falta de la cobertura correspondiente. Bueno, a ver, eso reitero, es comportamiento extrajudicial de la compañía de seguro que, bueno, te habilitará a la acción judicial, eventualmente, ¿no? Esa reticencia a responder, ¿no? O a responder en la medida de la pretensión extrajudicial de la víctima. Bueno, muchas gracias, doctor. No, gracias a vos, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Le damos la palabra a Fabricio. Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Sí, bueno, voy a tratar de ser breve. La primera pregunta es en el caso de los seguros, cuando hay situaciones, digamos, de muerte, digamos, se produce muerte, y hay una culpa de la víctima, que esto, por ejemplo, hasta está reconocido en un expediente penal, que se archivó en este caso, donde se habló, bueno, de la autoexposición de la víctima y demás. ¿Qué posibilidades o qué mecanismo uno tiene a partir de la idea que ya se habló acá, o entendí yo, de la función social del seguro, de tratar de hacer responsable al seguro ante estos supuestos cuando, si bien no hubo, o sea, hubo culpa de la víctima, también hubo una producción de resultado mortal, y hubo cierta posibilidad de previsión del conductor del rodado, digamos, en la producción de la muerte? Sí, a ver, entendida la pregunta. A ver, la póliza de seguro se otorga para responder por la responsabilidad del asegurado. Cuando el asegurado no tiene responsabilidad, no debe responder, digamos, ¿sí? Está nuestra legislación. Existen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde cada póliza de seguro tiene un pequeño ítem, un porcentaje mínimo, 0 y pico, que va a parar a un fondo para responder a este tipo de accidentes e incluso a accidentes cuando el victimario se da la fuga. Es decir, para mantener, para que cumpla en toda su extensión con la función social y no dejar ninguna víctima a un culpable de su propia muerte fuera de su indemnización. Pero en nuestro sistema jurídico no hay forma, ¿no? El responsable de su inconducta debe responder, ¿no? por sus propios actos. Ok. Bueno, y una pequeña pregunta rápida, ya esa la verdad me quedó claro, lamentablemente, esperaba tener algún tipo de solución alternativa. Una pregunta muy rápida, ¿el 80% en el caso de destrucción total, se toma el valor de la póliza o el valor del robado al momento del siniestro? Porque eso siempre me confundo y lo quiero tener claro. Doctora. Mira, el 80%, primero que hay que leer las condiciones particulares de la póliza, porque no todas las pólizas son iguales y no todas las condiciones de contratación son iguales en estos contratos de adhesión. Habiendo tanto pool de compañías de seguro, hay diferentes matices. Generalmente es el 80% de la suma asegurada. Algunas pólizas vienen con una cláusula de reajuste de hasta el 20%, no todas la tienen, y está íntimamente ligado con el valor de la prima que se paga. Generalmente las pólizas que pagas una prima mayor, generalmente esa cláusula de reajuste automático la tiene, pero no necesariamente va a estar dada, con lo cual no es que te vas a poder aprender una regla general que valga para todos los casos que se te presenten. A leer la póliza en cuestión, que bueno, nada, letra chiquita, ¿no? Poco amigable, pero bueno, no queda otra. Pero suele ser la suma asegurada, entonces. Suele ser la suma asegurada, pero fíjate si tiene cláusula de reajuste, que ahí te da un reajuste automático que puede llegar a ser interesante. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Le damos la palabra a Jorge. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, el tema concreto es el siguiente. ¿Qué pasa cuando las compañías de seguros se excepcionan cuando el asegurado, digamos, quien tiene el carácter de embistente, ¿no? Le hacen el adosaje alcohólico y le da elevado, ¿no? En el caso mío, digamos, el juicio se ha planteado como un tercero transportado, quien es el fallecido, y también planteé la indemnización, digamos, por daños y perjuicios respecto del
en este caso del invistente, ¿no? En este caso el invistente, como le decía recién, le dio un dosaje alcohólico elevado. La pregunta, si bien esto todavía no tiene sentencia, la pregunta es las posibilidades, más allá de la defensa esgrimida por mi parte, ¿no? Respecto de la oposición manifestada por la compañía de seguro, ¿cuáles son las posibilidades concretas, ¿no? Porque en este caso yo estuve escuchando atentamente el tema de las licencias vencidas y demás, que se puede plantear como una cuestión administrativa. En este caso puntual, ¿cuál es la experiencia de ustedes en este caso, ¿no? Esa es la pregunta. Claro, vos vas por la víctima. Exacto. Mirá, a ver, ¿y el conductor era el asegurado? ¿El conductor embistente? El conductor, esto fue un accidente, digamos, donde mueren varias personas. Te voy a poner más o menos en tema. Mi cliente es uno de los fallecidos que era tercero transportado, es decir, Está bien, iba pero, como a ver, acompañante. el causante, el asegurado, cuya compañía de seguros contratada vos querés que responda. Exacto. ¿Era el conductor del vehículo? No. Perdón, ¿era el asegurado, era el conductor del vehículo? El asegurado, yo hago dos planteos en la demanda. Como tercero transportado, es decir, en inicio de la acción con quien manejaba, que eran amigos en el auto, quien manejaba, y planteo también como es, daños y perjuicios respecto del embistente que ocasionó el accidente, es decir, el que venía de atrás y lo choca, digamos, ¿sí? Bueno, esa persona que venía atrás es el que venía, digamos, que excedió el alcohol, ¿no? Entonces, la pregunta es, obviamente que como tercero transportado, por ahí la viabilidad de la acción es mucho más concreta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la indemnización respecto del el invistente que venía con el grado de alcohólico? ¿Se comprende? Sí. Respecto al tercero transportado, yo no veo la cuestión esa responsabilidad tan clara como la ves vos, porque tiene que responder, salvo que haya culpa de un tercero, que por lo que vos me decís es patente. Digamos, ¿no? Correcto. Sí, entonces correcto. ahí ese seguro, digamos, de responsabilidad civil por transporte benévolo, seguramente va a decir nosotros no respondemos, la culpa es del tercero, prueba la culpa y se exime. Y respecto del embistente, ahí tendrías dos soluciones, ¿no? Si se dan estos supuestos. Primero, que el conductor no sea el asegurado. Es decir, y ahí te vas a tener que valer de una jurisprudencia que dice que las cláusulas de exclusión son determinadas solamente si participa el asegurado. Si es un tercero habilitado, el hermano, el hijo, el amigo, el cual conducía, y no fue firmante de esas cláusulas de exclusión, porque no participó en la póliza y en la función social del seguro, hay jurisprudencia no pacífica que te va a ayudar. Y por otro lado, habría hincapié en lo que antes refería la doctora, respecto al cumplimiento del artículo 56, el estricto cumplimiento de la declinación del seguro dentro de los 30 días y una comunicación fehaciente. Si no, te puede valer de ninguno de esos dos argumentos y el dosaje alcohólico es alto, te diría que estarías en problemas. Sí, superó los límites para permitidos. llegar a intentar de que la compañía responda. Sí, y el que manejaba era el hermano del asegurado. Así que... Bueno, ahí hay jurisprudencia que valiosa, que te puede servir como argumento. Correcto. Porque no fue quien suscribió esas cláusulas de cobertura, etcétera. Perfecto, doctor. Perfecto. Gracias. Bueno. Bueno, creo. Silvina, ¿estás por ahí? Sí. Ahí está. Terminó, disculpa. Terminó, ahí está. Bueno, si no hay otra consulta, Verónica había consultado por chat, tenía la consulta, pero no tenía el micrófono activado. Si quieren la puedo leer. Sí, ¿cómo no?
Bueno, me puso consorcio donde un departamento fue dañado por caños de agua, daños de paredes, pisos flotantes, etc. No se denunció en el seguro oportunamente el hecho y se demanda a consorcio que solo acepta la pintura y no reponer pisos flotantes hinchados por el agua, etc. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿No es justo el reclamo? A ver, en general, la aceptación de, digamos, todas las pólizas incluyen la obligación del asegurado de informar dentro de un plazo razonable. Muchas veces se ponen 72 horas, pero en general se terminan aceptando denuncias posteriores. El deber de informar inmediatamente respecto de la ocurrencia del siniestro. Y después, bueno, todo lo que venga, ya esto vamos a reiterar, en materia de negociación extracontractual, la postura digamos, de las compañías de seguros, de intentar no hacer frente a determinados rubros o determinados plazos, o cubrir o no cubrir, forma parte de lo que es materia extrajudicial y no hay pautas, digamos, sí podemos opinar, de, bueno, no sé, recomendarla, que los consorcios no contraten a determinada u otra compañía porque responden de esta forma, obligan al tercero y al propio consorcio a litigar, pero, digamos, no podemos opinar sobre cuestiones extrajudiciales, digamos, ¿no? Nosotros, por respecto de juzgar un comportamiento de una empresa que defiende con fines de lucro, como son las compañías de seguros, a asumir o no, o responder o no de acuerdo a la pretensión del reclamo del asegurado.